Bueno, pues después de terminar la mochila con restos de lana, pues tengo que hacer la asa, que la voy a hacer como para colgarla en la espalda. Necesito 1,5 metros por lo menos para colgarlo en la espalda. Y solamente me quedan estas lanas y lo voy a hacer como pueda. Me voy a buscar otros restos para meterle por dentro para que tengan consistencia las asas. Le voy a meter los otros colores por dentro. A ver si me encuentro colores que no destaquen mucho. Voy a hacer una cadena de cadeneta que mida 1,5 metros, que es lo que voy a necesitar. Espero que con eso tenga suficiente. Bueno, no continúo porque es una cadena larga y luego la voy a ir rellenando con 3 colores. Uno las hebras y voy a pasarlas por debajo para que se vayan rellenando. Entonces introduzco la aguja, la recojo por debajo y las hebras se quedan en medio. Le voy haciendo puntos bajos. Introduzco la aguja, las hebras se quedan en medio, agarro la otra hebra de gris y hago otro punto bajo. No voy a hacer figuras, creo, simplemente todo del mismo color. Quizá haga otra lista más oscura en medio, pero va a ser siempre así. Y entonces una manera de que esto esté fuerte y resistente, y utilizar también los restos de hilo que tengáis, porque se están tapados con el de arriba. Pues en la segunda vuelta, en lugar de hacerlo todo de gris oscuro, le he hecho 8 oscuros y 4 más claros, gris claro. Como se lleva aquí todas las hebras, pues se va luego eligiendo la que queramos. Entonces voy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continúo con el gris oscuro hasta 8. 6, 7. Y el que hace 8, la agarro la hebra con el hilo gris, pero lo cambio al gris claro. Simplemente pongo la hebra que voy a utilizar, la pongo arriba, las demás las agarro aquí debajo y ya está, ya continúo con el gris claro. 1, 2, 3 y en la cuarta cojo la hebra con el gris claro, pero pongo el gris oscuro arriba y termino con el gris oscuro. Y hago ahora 8 gris oscuro. Bueno, lo podéis hacer como queráis. Yo, como solamente me quedaba el gris claro y el gris oscuro la mayoría, pero le voy a introducir en la siguiente vuelta rojo, pero tengo muy poquito. Esto es muy poquito. Si no tengo bastante, le añado esto. Como le voy quitando hebras de un color y le voy añadiendo de otro, pues se van quedando aquí luego hebras sueltas, pero luego eso con la aguja lanera, pues las voy introduciendo ahí por dentro, escondiéndoselas después. Es ver, que tiene muchas posibilidades. Pues ya lo he terminado. Veis que con esto poquito rojo ya coordina mejor con la mochila. Y
está bastante, esto está duro, no estira nada. Y entonces, como me ha quedado muy poquita lana, pero no hace falta mucho, me voy a hacer un cinturón. Con esta poquita lana y otras lanas así que encuentre para el interior, me voy a hacer un cinturón. Luego lo enseño cuando lo vaya haciendo. Y ahora, pues lo voy a colocar en la mochila. Lo divido en dos. Lo pongo la mitad arriba con un alfiler. Esto la verdad es que es la primera vez que lo hago. Entonces, no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces le pasaré varias veces cosiendo la máquina. Y luego la mitad. Es importante que esté derecha. ¿Veis? Aquí sigue. Y no se tuerce. O de todas formas os la ponéis para que veáis que no están torcidas una vez puestas. Y ya las he colocado y como voy sobre la marcha, en vez de hacerlo a máquina, lo voy a hacer a mano. Ahora os enseño cómo. Lo pongo esto hacia adentro. Si hubiera, si tuviese más fuese un poco más largo, lo pondría así. Queda así como más bonito. Pero vamos, que tampoco queda mal. Es que cuando lo hice la cadeneta, hice 1,5 metros, pero luego al hacerlo se ha quedado más corto. Entonces no quiero, se queda así, necesito toda la largura. Pero así quedaría todavía mejor. O si le ponéis una anilla, pero como ya tiene muchos colores, no necesita anilla. Ni nada. Simplemente así queda bonito. O esto ponerlo aquí un poco más bajo. En fin, cada uno que lo ponga como quiera. Ahora os voy a enseñar cómo lo coso. Voy a utilizar el mismo hilo. Utilizo el mismo hilo. Y entonces, porque queda así más firme, me voy un poco hacia atrás. Lo voy a hacer en 2 veces. Y hacia adelante. Hacia atrás. Y paso la aguja hacia adelante. Hacia adelante. ¿Veis? Me voy hacia atrás y hacia adelante. Lo arrimo. Hacia atrás. Hacia atrás. Y sale más adelante. Y le voy a hacer varios pespuntes, no solo en un sitio, sino aquí 1 centímetro más o menos, con muchos pespuntes, para que por mucho peso que le ponga no se rompa. Y aquí lo mismo. Le paso varias veces, no en un solo punto, no en una sola línea, sino aquí 1 centímetro, para que quede bien sujeto. Bueno, pues si os ha gustado, darle a la campana y hasta pronto.